¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Fernando, al resto del equipo y a la audiencia. Bueno, terminan aceptando, ¿no? Hace algunos instantes se conoció el pronunciamiento, con eso, bueno, queda resuelto la cuestión salarial. Básicamente es eso lo que estuvieron aceptando hoy. Sí, fueron las asambleas que se hicieron el día de ayer, donde participaron más de 7.500 compañeras y compañeros en todas nuestras 22 seccionales y debatiendo la propuesta que surgió y que presentó el gobierno en la última instancia de negociación, luego del decreto, luego de que el gobierno intentó clausurar la negociación con nuestra organización sindical y que había instaurado unas cuestiones vinculadas a presentismo y a temas que están también relacionados con prácticas antisindicales, ¿no? Como el descuento de días y otras cuestiones más. Bueno, eso finalmente se pudo discutir con el gobierno en esa instancia de negociación. Se mejoró en algunos aspectos la propuesta anterior que había hecho el gobierno y que había sido rechazada, y por eso, bueno, la mayoría de las compañeras y de los compañeros resolvió aceptar la propuesta salarial, y obviamente seguiremos reclamando cuestiones que están vinculadas con nuestras condiciones de trabajo en una mesa técnica y las cuestiones vinculadas a infraestructura y otros temas más en el marco del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Está clarísimo. ¿Incluyeron el primer mes del año también dentro del cálculo de esa recomposición? Era uno de los planteos, ¿no? Lo del IPC. Sí, pero eso no se alcanzó a poner totalmente, ¿no? Hay una parte compensada con componentes internos de salario que se mejoran en un 11%, y luego, bueno, las bonificaciones extraordinarias que se van a pagar, hoy algunas ya se empezaron a cobrar, bueno, otras se van a cobrar durante la semana que viene porque algunos tenían informada la medida de fuerza, y esa era una condicionalidad que ponía el decreto, que como te decía, se dio marcha atrás con eso, y otra suma que se va a cobrar antes del 20 de abril, o sea que en los salarios de abril van a estar esas compensaciones, y ya digo, Te que perdimos ahí. viene ya. Ahí está. ¿No? ¿Me escuchás? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, me decía que durante el mes de abril van a estar, además del sueldo que se está cobrando, estas sumas extraordinarias, y ya a partir de los haberes de abril, los primeros días de mayo, Claro. tendrá ese 11% más lo que corresponda por IPC, ¿no? Claro. Marcelo, qué mirada en la perspectiva de todo el reclamo, qué análisis hacen desde el gremio? Digo, bueno, se terminó extendiendo, hubo un momento en el que parecía que terminaban acordando, creo que habías planteado vos también esta situación de, bueno, un acuerdo que era que no tenía tantos antecedentes a nivel nacional, daba la sensación de que las asambleas iban a aceptarlo. ¿Qué terminó tallando finalmente para la extensión bueno, del reclamo y las medidas de fuerza, ¿no? No, lo primero fue la tardía convocatoria del gobierno, ¿no? Eso nos hizo discutir una propuesta salarial recién casi 2 días antes de iniciar el ciclo lectivo, y que fue una propuesta salarial muy distinta a la que hizo en su segunda oportunidad. Recordemos que era un porcentaje fijo, sin IPC, solamente por un semestre. Luego después me incorporó el IPC, no había ninguna compensación para el mes de enero, y tenía una condicionante de toda esa propuesta, que era dependiendo de las variables económicas, ¿no? O de las variables macroeconómicas que puedan surgir en el futuro. Bueno, todo eso de alguna manera fue complicando la posibilidad de aceptación. De hecho, la propuesta que nosotros mocionamos a aceptar, pedíamos que en la aceptación esté la exigencia de que esa cláusula se quite, ¿no? Porque es una cláusula que condicionaba el acuerdo a cuáles fueran los destinos de los ingresos provinciales para adelante. Esto de si hay una situación más compleja a nivel económica nacional con impacto en Neuquén, volver a discutir otra metodología, ¿era eso? Era eso. Eso quedó sin efecto. Eso quedó sin efecto. Se mejoró en algunos puntos lo que tiene que ver con los componentes internos del salario, y las cuestiones de partidas de comedor, que era otro reclamo que habíamos hecho, se van a estar actualizando de manera mensual en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, y quedan sin efecto los conceptos que incorporaba el decreto, ¿no? Vinculados con presentismo y demás. Entonces creo que lo que demoró la resolución de conflicto es esto, ¿no? La tardía convocatoria del gobierno, muy sobre el inicio del ciclo lectivo, y después también, ¿no?, el tironeo que hubo que realizar para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. Internamente,
hubo algún también condicionante que, bueno, de acuerdo a tu mirada, ¿no? Es un gremio muy, con una vida muy interna, política muy amplia y con muchos sectores tallando también adentro de las diversas miradas de las seccionales. En un primer momento pensabas que eso iba a ser algo más rápido respecto a los primeros posicionamientos y tendió a complicarse esa aceptación eventual, al margen de todo lo que nos mencionabas recién. No, eso de alguna manera también sucedió en los días de ayer, ¿no? Uh-huh. Que las seccionales que tienen otras posiciones, obviamente emocionaron el rechazo. Uh-huh. Lo que complicó la anterior propuesta es que seguía siendo insuficiente para las compañeras y compañeros, más allá de los posicionamientos y los debates internos que tenemos en algunos sectores de conducción. Claro. Entonces, la interna de ATEN existe, como existen muchas otras organizaciones sindicales. En ATEN obviamente tiene donde expresarse, que son las posibilidades de conducir algunas seccionales, y luego eso es lo que definen los votos por seccional, ¿no? Uh-huh. Y luego la democracia interna. Vos fíjate que ayer nosotros, para resolver esto, se juntaron casi más de, como te decía, no sé si te lo dije porque hablé con otros medios hace poquito, más de 7.500 compañeros y compañeras, ¿no? Leí algo que era la asamblea más numerosa de la historia, o una de las más numerosas, ¿puede ser? Esa sí, nunca habíamos tenido, si bien este conflicto se caracterizó por números muy elevados de asistentes, la última habíamos sido 6.400, la que votamos las 72 horas y obviamente la continuidad de la medida. Pero bueno, esta asamblea me parece que concita también un interés, y los compañeros se sienten que son protagonistas de la decisión, que la organización los representa. Uh-huh. Es la organización que salieron a defender cuando el gobierno intentó clausurar el diálogo, ¿no?, con el decreto. Porque incluso de seccionales que mayoritariamente habían votado la aceptación de la propuesta anterior, cuando el gobierno decidió cerrar la mesa por el decreto, fueron seccionales que tuvieron más adhesión a paro, más concurrencia de compañeros de asambleas y más compañeros dispuestos a estar presentes en cada una de las acciones. Entonces, la verdad que sí hay discusión interna, pero aquí lo que se termina resolviendo con la democracia interna que le garantiza a cada compañero y compañera de ATEN su participación. Uh-huh. ¿Tienen, al margen del acuerdo salarial, actividades la próxima semana por un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba? Es así, en el plenario también se votó en las asambleas eso, uh-huh, en un contexto muy particular, donde vuelve a existir la posibilidad de una respuesta represiva del Estado, que ya la hemos visto, con cambios a partir del protocolo de la ministra, donde se autoriza a las fuerzas policiales al uso de armas letales en los procesos ellos que hacen cuando hay protesta social. Eso obviamente que es gravísimo, y la verdad no queremos que se repita otro Arroyito, ¿no? Uh-huh. Nunca más tiene que ser la respuesta represiva y criminal del Estado la que intenta resolver un conflicto. Los conflictos no se resuelven así, y por eso vamos a estar marchando el próximo 4 de abril. Uh-huh. ¿A nivel provincial o en la región no se está viendo tanto eso, o sí, o están viendo esa movilización, digo, de las fuerzas que dependen de los gobiernos provinciales, al menos hasta ahora? Me hablas del aparato por ahí de seguridad o represivo del Estado Nacional. ¿Cómo están viendo esa situación a nivel local? ¿Lo han visto también en las movilizaciones o en alguna? La verdad que en la provincia no lo hemos visto. Uh-huh. No sabemos si en la región, me parece que tampoco, pero nos preocupa, ¿no?, que eso que viene de que está en la órbita nacional, uh-huh, pueda expandir, o que pueda ser incluso actuaciones propias de las fuerzas nacionales que están en la provincia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por ese motivo está como el eje puesto allí, ¿no? Te hago una última, Marcelo, ¿qué márgenes o qué temas hay para discutir respecto de otras situaciones de la educación? Digo, la currícula, cuestiones de infraestructura, digo, más lo vinculado al mundo educativo por fuera de lo estrictamente salarial. ¿Hay debates que se van a estar dando este año, que están impulsando ustedes, que tienen ese margen para dar? Sí, lo tenemos. Hay 2 mesas técnicas que aparecen en el acta acuerdo, uh-huh, bueno, que va a ser acta acuerdo dentro de un rato, no, todavía no. Uh-huh. Que una es una mesa técnica para discutir cuestiones vinculadas a determinadas actividades que realizamos en las escuelas, y otra son las mesas territoriales de infraestructura, uh-huh, donde allí cada seccional nuestra participa de reuniones con los representantes de las escuelas, compañeros directores, directoras, comunidades,
y las autoridades provinciales para hacer un seguimiento de control y en todo caso reclamos vinculados con esto, ¿no? Con el tema de la infraestructura educativa. Esto nos ha dado resultado porque antes las escuelas tenían que venir a Neuquén para hacer los reclamos. Aquí son los funcionarios del gobierno los que tienen que ir al interior, a cada una de las localidades, y ahí, bueno, se hace el relevamiento y se asumen compromisos. Y esto es una herramienta que nos ha permitido resolver muchos temas, que si no hubiese estado estaríamos mucho peor. Entonces, la verdad que nosotros eso lo reivindicamos, y es una instancia que va a seguir existiendo este año y ya está, bueno, ya el lunes, la semana lunes no, pero la semana que viene empieza a trabajar, o darle continuidad a lo que se viene haciendo durante este año, ¿no? ¿Firman, esta sí, la última, firman esta tarde el acta del acuerdo? Mirá, en principio sí, todavía no tenemos el horario, pero creo que ni bien lleguemos a Neuquén vamos obviamente a comunicar formalmente la decisión, y seguramente, creo que hay urgencia porque para poder ejecutar algunas de las cuestiones que están comprometidas en el acuerdo, hace falta que se firme rápido el acuerdo para que se puedan realizar, o sea, para plasmarlo en instrumentos, claro, legales que hagan que eso se cumpla, ¿no? Está clarísimo. Marcelo, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias a vos, Fernando. Muchas gracias, un abrazo.